La hora 11:36 en todo el país. Seguimos en espacio público. Lo habíamos anticipado. Está la psicóloga Nora Berman acompañándonos. Nora, muy buenos días. Gracias por venir. No, al contrario, muy buenos días. Bueno, este espacio generalmente va al comienzo del programa, pero bueno, lo importante es que esté presente. Muy originalmente dimos en llamar ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y elegimos como criterio, le contaba a Norma, cuando a Norma hicimos la invitación, Nora, que el criterio que aplicamos fue por cantidad de profesionales matriculados. Arrancamos con el derecho, que son los más numerosos, seguimos con los contadores, y un dato que a lo mejor no tiene todo el mundo, en un país donde hay muchos médicos, que los psicólogos hoy son más numerosos que los profesionales de la medicina física, digamos. Porque, bueno, digo, si lo de medicina física para diferenciarla de la otra, que nos dirá Nora si es de eso que se ocupan los psicólogos. Primera pregunta sería, ¿por qué eligió psicología? Bueno, fue una cuestión absolutamente circunstancial. Fíjate que a mí me gustaban mucho las matemáticas me encantaban, era buena en eso, hasta que un día en la biblioteca de mi padre veterinario, muy cientificista, las ciencias duras, encontré en su biblioteca algo que decía, bueno, sobre los test mentales o el estudio de la mente. Dije, qué maravilla esto, ¿de qué se tratará? Lo leí, bueno, una cuestión muy básica, muy elemental, eran test, en realidad, se planteaban algunas preguntas. ¿Qué será la mente? ¿Qué será eso que nos habita, no? Y bueno, me empecé a fascinar por esa pregunta, empecé a tratar de ver qué es la mente, qué nos habita, y fui a la Facultad de Psicología, que en ese momento estaba en Filosofía y Letras, fui a averiguar el programa, con la idea después de ir también a la Facultad de Ingeniería y ver algo relativo a las matemáticas, pero cuando vi el programa dije, ya está, es esto. Facultad de Humanidades, ahí en Calle Entre Ríos, claro. En Calle Entre Ríos. Yo estuve estudiando ahí hasta que me recibí. Me recibí justo en el año en que comienza la dictadura militar, marzo del 76, golpe militar. En septiembre yo me recibo, con 22, 23 años me recibí muy joven, y bueno, en un momento muy difícil donde había que dejar el documento para entrar a la facultad y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Y bueno, uno actúa por cómo cree que son las cosas, en función de cómo cree que son las cosas se genera expectativas. Bueno, usted fue, se anotó, se graduó. El antes y el después, ¿la facultad cumplió con las expectativas que usted se había generado en algún momento? Era una buena facultad, hasta el 74 era una buena facultad. Teníamos profesores muy idóneos, la mayoría venía de Buenos Aires, una disciplina muy, muy nueva, es una disciplina nueva en realidad. Esa facultad, la del principio, fue muy buena. Después se degradó enormemente, y bueno, y en el 76 era cuestión de salir lo antes posible, ¿no? O sea, las materias que habían quedado, bueno, yo terminé de cursar a fines del 75, rendir todo lo que quedó prontamente y como se pudiera. Y después vinieron los grupos privados, donde uno pudo complementar aquello que faltaba, ¿no? Digamos, completarlo. O sea, en ese momento era recibirse como se pudiera. Y después grupos de formación profesional. En ese momento no existían las instituciones que ahora tenemos de formación privadas. Entonces eran grupos en casas de psicoanalistas con una trayectoria y una idoneidad que nos iban, bueno, procurando elementos, dando bibliografía, reuniones bastante secretas también y de grupos mínimos. Bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no? Bueno, pero justamente la Facultad de Humanidades en general, no digo psicología en particular, pero humanidades en general, por ese gobierno que acaba de entrar, si hubiesen podido cerrarla seguramente
hubiesen ido directamente a eso, pero no era de las facultades que contaran con el agrado de la dictadura militar que se había establecido. No, incluso cuando yo me recibí, bueno, estuvo cerrada la facultad. Después la reabrieron con un cupo de creo que 50 alumnos para primer año. Cuando yo ingresé éramos 1000, o sea, era todo un aluvión de personas a las que nos interesaban las ciencias sociales, porque de última la psicología está más emparentada con lo social, ¿no? que con lo médico, digo. Por eso el ejercicio de la profesión inmediatamente después de recibida fue bastante complicado. Sí, fue complicado. Tanto el ejercicio como la formación profesional fue complicada, pero bueno, se fue pudiendo. Yo empecé a trabajar con la que era la coordinadora de mi grupo de estudio, ese grupo privado del que recién hablé. Bueno, empecé a estudiar psicoanálisis de niños. Ahora no trabajo con niños, pero en los inicios sí. Y bueno, esta coordinadora, que era una médica psiquiatra infantil, me invitó a participar de un proyecto institucional de salud. Y bueno, ahí empecé muy lentamente, muy trabajosamente, pero bueno, valió la pena. Es una profesión que para mí es maravillosa y es tan amplia. Es tan amplia. Bueno, justamente esa expresión que usted acaba de darnos me sirve a mí como punto de partida para una pregunta que es absolutamente elemental, muy básica, y creo que la interprete en ese sentido. Si nos están escuchando, chicos y chicas que a lo mejor están con alguna inquietud en el ámbito de las ciencias sociales, se pregunte concretamente, ¿para qué sirve un psicólogo? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre psicólogo y psiquiatra? Cosas que sabemos cuál es la diferencia, pero por ahí no están del todo claras en la sociedad y particularmente en los chicos que están transitando los últimos años de secundario. Perfecto. Bueno, el psicólogo se ocupa de la conducta humana, del comportamiento humano y de todo lo que hace a la construcción de la subjetividad. O sea, de la subjetividad es este espacio interno en el que somos habitados, ¿no?, por emociones, pensamientos, proyectos, miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos contenidos mentales hacen a la propia subjetividad de un sujeto. No hay dos iguales, son como las huellas dactilares, las subjetividades, no hay dos iguales. Bueno, de esto nos ocupamos. Yo particularmente, como la mayoría de las personas egresadas de psicología, nos inclinamos hacia el área clínica. El área clínica tiene que ver con el diagnóstico y con lo terapéutico, ¿no? Diagnosticar y acompañar en la resolución de conflictos, en, si se quiere, aliviar el dolor interno, y aliviarlo de un modo no directivo, no condicionante, ¿no? Según mi modo de ver, porque hay distintas formas de ver esta cuestión. Según mi modo de ver, el psicólogo debe acompañar en la búsqueda a su paciente, pero sin prestarle sus propias convicciones, ¿no? O sea, no apropiarse del paciente para hacerlo a imagen y semejanza, rotundamente no transmitir cuestiones ideológicas, ni religiosas, ni subjetivas, ¿no? Acompañar al paciente a que se encuentre y a que pueda dar nuevas significaciones a lo propio interno. O sea, sería como, si se quiere, abrir nuevas rutas mentales, ¿no? La mente tiende a transitar generalmente por una ruta o dos o tres, y y esto de prestar la propia cabeza también psicoanalizada, prestársela al paciente para ver si hay alguna nueva ruta que pueda ser abierta. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes quería dejar planteada la pregunta que tiene que ver con estos. Uno construye su subjetividad a partir del vínculo con los demás, sean personas, los medios de comunicación, y a través de los medios de comunicación vemos que hay una cantidad de manifestaciones de violencia propias de la convivencia, en realidad no propias, sino que se han involucrado o metido en la convivencia cotidiana, desde
golpear a una chica porque es linda, compañeras o compañeros de curso, hasta dos personas que discuten por un presunto accidente de tránsito y terminan disparándose, y en el medio un montón de otros ejemplos que no hace falta citar porque justamente forman parte de esa cotidianeidad. ¿Cómo se involucra el psicólogo, la psicóloga, con esta realidad, con esta violencia que convive con nosotros cotidianamente? Sí, yo creo que con respecto a la violencia hay una multiplicidad de aristas, ¿no? Desde dónde enfocarla. Yo me inclino a pensar desde lo mío en la falla, no me atrevo a decir fracaso, pero falla de la urdimbre social que sostiene al yo, ¿no? La urdimbre, el entramado social que sostiene al yo del sujeto. Creo que la endeblez de las instituciones realmente hace que las personas vayan a veces a la deriva en una velocidad inmensa. Yo recién me acordaba, porque pensé en un libro de una colega que se llama Bettina Calvi, que somos un poco amigas y que estudia todos estos temas de la violencia de género. En esto de que, bueno, la hipervelocidad con la que vivimos, la hipervelocidad tiene que ver con la hiperviolencia, ¿no? Hipervelocidad, hiperviolencia. ¿Qué quiero decir con hipervelocidad? Ella plantea en un libro que publicó hace poco que el sujeto de la posmodernidad es como ¿viste los que hacen, las personas que hacen esquí acuático, que van así, ¿no? En una velocidad enorme, que apenas rozan la superficie, la realidad en este caso, que si paran se caen y se hacen bolsa, que llevan el traje de neoprene como para que no lo salpique el afuera. Bueno, yo creo que es una excelente descripción del sujeto de nuestras épocas, ¿no? El sujeto posmoderno. Vamos, andamos fugazmente, rápidamente y sin estructuras de contención. Bueno, esto tiene como corolario las problemáticas como corolario digo el vacío existencial, el vacío interno, y de hecho han variado mucho los motivos de consulta desde aquellos momentos en que yo me recibí, donde uno recibía neurosis producto de represiones importantes, ¿no? Porque la cultura, la sociedad, la cultura que nos atravesaba era otra, a este momento donde la problemática es el vacío existencial, son los problemas de identidad, son los problemas de autoestima, son las depresiones en el vacío, depresiones que en el vacío porque no son por pérdidas, son depresiones porque uno ha perdido algo que no tiene que ver con muertes reales, ¿no? Y cómo se canaliza eso, y cómo se busca ser, y a veces en el intento de ser se busca desde la negativa. Ser, aunque sea desde una situación perniciosa, autodestructiva o destructiva para con el otro. Ahora, volviendo al comienzo de la entrevista, cuando usted mencionaba, cuando explicaba básicamente en pocas palabras qué era ser psicólogo, y hablaba de la construcción de la subjetividad, la gente percibe, o sea, alcanza a tomar distancia y percibir que vive a la hora de ir a hacer planteos o consultas al profesional de la psicología. ¿Va con un prediagnóstico propio, por llamarlo de alguna manera, o alcanza a distinguir solamente que tiene algún tipo de problema y quiere que se lo arreglen? El sujeto que levanta el tubo para pedir un turno siente angustia, siente dolor psíquico. La angustia es dolor psíquico, esto es lo que siente. Bueno, a veces desorganización, desorientación. Reconoce la emocionalidad, lo que no reconoce es la significación de eso. Para eso estamos, ¿no? Sí, es un estado emocional el que mueve a la consulta, pero bueno, después hay que ver desde dónde esto florece, desde dónde esto emerge. Claro, pero en un estado muy emocional, muy primario, digamos, metafóricamente comparado, con el bebé que llora porque tiene hambre, ¿o hay algún grado de elaboración? Exacto, bueno, esto depende
de la estructura psíquica del sujeto. A mayor perturbación, más bebé, ¿no? A mayor perturbación, más primitivo. Hay sujetos que tienen otras elaboraciones porque su aparato mental se lo permite, porque quizás ha tenido lecturas o accesos a formas de pensar algunas cosas. Y bueno, esto que vos me decías recién, a modo de un bebé que llora, es un estado muy primario, muy primitivo del sujeto, ¿no? Que se da en personas que están severamente perturbadas porque no han podido evolucionar o porque han evolucionado y han regresado a estos estadios por alguna situación traumática o demasiado movilizadora que es excesiva para su yo y no la puede procesar. Y con respecto a pensando en el punto de partida que había sido la pregunta referida a la violencia, aquel o aquella paciente que va 2, 3, 4 sesiones, pero cuando el psicólogo o psicóloga empieza a tener ya un diagnóstico respecto de cuál es su situación clínica, sus limitaciones con respecto a la tolerancia a la frustración, dice, no me gusta lo que me está diciendo esta mujer, y a la quinta sesión no aparece más. Hay que ser muy cauteloso con esto, hay que ser muy cauteloso. Freud, que fue el creador del psicoanálisis, hablaba de un timing. ¿Qué es el timing? Es el ritmo, es el tiempo que uno, bueno, con cierta experiencia clínica ya sabe, ya advierte a un nivel casi intuitivo que tiene ese paciente. En verdad, cada paciente tiene su sensibilidad y uno aprende a tener un registro de esto. Bueno, ¿cuándo este paciente va a estar preparado para escuchar tal cosa? Hay que ser muy cauteloso, ¿no? Yo creo que si hay algo que tiene nuestra profesión, mi profesión, es la cantidad de emocionalidad que mueve, de sensibilidad que mueve, ¿no? Y uno, como decíamos recién, no tiene que transmitir nada propio al paciente, pero sí hay que conservar la sensibilidad, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y desde esa empatía ver qué es lo que yo le puedo decir sin herirlo, sin lastimarlo y sin que huya desfavorido. ¿Qué le diría, volviendo al origen de este segmento que hacemos todos los sábados con las distintas profesiones, a aquel muchacho, a aquella chica que esté analizando, o por lo menos tenga dentro de su menú de posibilidades estudiar, se esté planteando entre esas posibilidades estudiar psicología? Bueno, para mí es una carrera maravillosa, ¿no? Yo la amo. Yo en esta entrevista me focalicé bastante en el aspecto clínico porque es el mío, pero hay una gran amplitud de espacios en el que el psicólogo puede caber, en situaciones laborales, en situaciones de empresas, en selección de profesional, en inserción en instituciones, interventor en instituciones, en cuestiones educativas, bueno, jurídicas. Hay una infinidad de espacios deportivas. En los equipos de deportes suelen tener un psicólogo también como asesor, porque bueno, no solo el psicólogo ingresa en un área individual, en un campo individual, sino también social o institucional. Son múltiples las posibilidades, en verdad, son múltiples. Lo mío es lo clínico y lo clínico me satisface un montón. Yo creo que, bueno, aliviar un poco el dolor del otro es aliviarse a uno mismo. De alguna manera uno se repara reparando, ¿no? Yo lo pienso así. Nora, le agradecemos muchísimo la visita, ha sido un gusto. Bueno, para quienes estaban interesados, o por lo menos sospechaban que podían estar interesados, seguramente las palabras de Nora le han servido para echar un poco más de luz en esta difícil decisión para cuando uno tiene 16, 17 años. Hoy visto en perspectiva parecen problemas simples, pero que en aquel momento, para quien está atravesando esa situación, decidir su futuro es una cuestión importante y ciertamente compleja. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes.